Saludos amigos, muy buenos días. Desde la Catedral de Toledo, en estos momentos da comienzo la Santa Misa Dominical en el Día del Señor, en este domingo 24 del tiempo ordinario. Preside la celebración don Antonio Hernández Onseca Pérez, canónigo del Cabildo Primado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, Creador y Dueño de todas las cosas, mira a estas familias y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos poder servirte de todo corazón. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos disponemos a la escucha de la palabra de Dios. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. La lectura primera es del libro del Eclesiástico. Lectura del libro del Eclesiástico. Rencor e ira también son detestables. El pecador lo posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si él, simple y mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescatará tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. La segunda lectura, en la vida y en la muerte somos del Señor, nos recuerda el apóstol. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo,
y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya. Aleluya. El Evangelio que vamos a escuchar es de San Mateo. No te digo que perdones hasta 7 El veces, Señor sino esté hasta con 70 vosotros. veces 7. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda yo te la perdoné porque tú me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos para que pagase toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Vamos a escuchar la homilía que va a pronunciar el canónigo de la Catedral Primada, profesor don Antonio Hernández Fonseca Pérez. De nuevo, hemos escuchado otra parábola de Jesús. Era un género literario por el cual sentía Jesús una predilección especial. Algún poeta castellano dijo: es que las parábolas son el camino más corto entre los hombres y la luz. Normalmente Jesús solía emplear este recurso de las parábolas para poner en claro cuáles eran sus criterios
sobre asuntos que ningún ser humano podemos escamotear. Hoy, toda la palabra de Dios que hemos escuchado nos pone a nosotros ante una situación muy comprometida y en caliente, una situación casi imposible. El tener que perdonar. El tener que perdonar siempre. El perdón. Qué palabra tan grande, casi excesiva, y que muchas veces está desgastada por el olvido o por las malas versiones con que los hombres solemos entender esta palabra en la práctica. La Sagrada Escritura, por activa y por pasiva, nos habla de esta realidad y la solemos leer y escuchar tanto los judíos como los cristianos. Recordad conmigo cada vez que rezamos la oración del Padre Nuestro, esa que aprendimos de pequeños. Perdónanos así como nosotros perdonamos. La Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, habla constantemente: Dios es misericordioso. Lo hemos repetido en ese espléndido salmo responsorial. Y sabéis que los judíos tienen una fecha litúrgica señalada para celebrar religiosamente el perdón, la fiesta del Yom Kippur, que me parece que se celebra a finales del mes de septiembre. Una fiesta de exaltación del perdón, aunque todos sabemos por las noticias que después, en el Estado de Israel, las violencias y las venganzas están estallando de continuo. Alguna vez, hablando con un profesor universitario judío, salió este tema y me dijo, no sé si con seriedad o con ironía, lo siguiente: yo como judío pienso que a un amigo se le puede perdonar hasta 5 veces. En cambio, como judío pienso que a la mujer solamente se le puede perdonar una vez. No me gustó para nada la respuesta. Judíos y cristianos hablamos del perdón y yo pienso que hasta muchas personas que carecen, según sus palabras, de una fe religiosa concreta, alguna vez han tenido que pronunciar en primera persona la palabra perdón, aunque solo sea para decir rotundamente: yo ni le perdono ni puedo perdonarle. Es una palabra que refleja una situación que todos hemos vivido o estamos viviendo. Nunca olvido que en un curso sobre el tema religioso tuve la suerte de poder dialogar ampliamente con un venerable maestro del budismo. Salieron muchos temas en la conversación y llegó un momento en que me hizo una confesión que yo no olvido. Él me dijo: mire usted, profesor, yo como profesor budista le digo que el perdonar, el querer perdonar, el reconocer que uno ha sido perdonado, para mí es uno de los pilares fundamentales de su condición cristiana. No entiendo al cristianismo sin el perdón. Nosotros, en cambio, los budistas decimos: el que la hace, la paga. O el que siembra trigo, nunca recogerá cebada, o al revés.
Pero sin embargo, me decía, profesor, yo viendo por los libros lo que ha sido la historia del cristianismo, tengo que decirle que muchos de ustedes no han entendido ni entienden lo que significa perdonar. Hoy en la segunda breve lectura de San Pablo yo creo que se nos ofrece una clave para entender esta palabra. Dice San Pablo, en la vida y en la muerte somos del Señor. En la vida, en las alegrías de la vida también, y en la muerte, en los sufrimientos que nunca faltan en la vida. Somos del Señor. O lo que es igual, los que creemos de corazón en Jesús, nunca podemos olvidar que el deber del perdón nos pertenece constitutivamente. En este tema no valen las independencias. Más todavía, la calidad y la forma que tenemos de tratar y de relacionarnos con los que nos rodean puede y es un espejo claro de cómo son nuestras relaciones con Dios. Yo estoy convencido que perdonar es una práctica casi heroica. Donde hay vidas humanas, apelo a vuestra experiencia, siempre tenemos la suerte de encontrar ayudas, complementos, motivos para la felicidad y para vivir con agradecimiento. Y tenemos la suerte de poder decir, yo lo digo y creo que cada uno de vosotros tenéis la obligación de reconocerlo, que en la vida hemos tenido la suerte de encontrar a ciertas personas que han ensanchado a nuestra alma. Y esto es un motivo de gratitud y de felicidad. Pero si somos realistas, también tenemos que reconocer que en la vida la cizaña crece. Y crece la difamación, el zancadilleo, el engaño hipócrita, la venganza, cuando menos se piensa. Todos lo hemos padecido. Y se pasa rotundamente mal. Es una práctica casi heroica, pero, hermanos, no es imposible. Yo en mis clases de filosofía decía, cuando me preguntó un alumno, dígame usted qué significa ser persona. Y yo siempre decía lo siguiente, ser persona es poder ser más. No contentarse uno con ser buena persona, sino aspirar a ser mejor persona todavía. Ser persona significa el deseo de ir madurando, creciendo en nuestra realidad interior. Por eso no es una práctica imposible el perdonar. No manifiesta debilidad, sentirse uno derrotado o vencido, no. Perdonar implica y manifiesta alma grande, que dicen los indios. Perdonar significa riqueza de espíritu y de vida interior. Y el gesto de perdonar es como ir sembrando humildemente en la sociedad pasos, como los pasos de Jesús, que toda su vida pasó haciendo el bien y perdonando al hombre hasta el final. Recordad aquellas palabras del final. Dios mío, perdónales. No saben lo que están haciendo.
Por eso yo a Cristo me lo imagino no con un dedo acusador, sino con la mano abierta y tendida, porque es la encarnación viva de la misericordia de Dios. Y esto es en el fondo lo que ha querido decirnos en esta parábola. Una parábola, la del hombre perdonado pero despiadado, en la cual yo pienso que Jesús nos pinta una situación inverosímil en algunas cosas, profundamente exagerada. Y pienso que lo hace para que caigamos en la cuenta de la importancia fundamental de una vida cristiana, en la cual el perdón tiene que ser una aspiración constante. Digo que es una pintura exagerada porque esa deuda, 10.000 talentos, dicen los historiadores que superaba a los impuestos que el Imperio Romano recibía de los pueblos de Israel y de Palestina. Aquel amo no podía tener tanta fortuna y aquel empleado no podía haber gastado y dilapidado tanto. Y la súplica que le hace: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré. A mí me parece que es una respuesta infantil, porque si era una deuda tan enorme, aunque hubiese vivido cientos de años, aquel empleado no habría podido pagar esa deuda y seguiría siempre una deuda por pagar. Y también me extraña qué corazón de piedra tenía aquel empleado, que después a un hermano o colega no le puede perdonar una miserable cantidad y que incluso dice el Evangelio que estuvo a punto de matarle. No es extraño que cuando lo vieron los compañeros fueran a decírselo al amo. Todo muy exagerado. Como exagerado es la respuesta de Jesús. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7. No, Pedro, tus matemáticas no son las mías, tus estadísticas no son las mías. 7 es poca cosa. 70 veces 7. Una práctica difícil, pero no imposible. Hermanos, ¿qué sería nuestra sociedad si ahora mismo se declarase ilegal el perdón y la compasión? Sería una sociedad donde no se podía vivir. ¿Qué sería una sociedad si Dios se cansase de perdonarnos? ¿Qué sería de una familia donde falta la comprensión, donde se llevan a cuenta detalladamente los malos gestos, las malas palabras, los malos hechos, y el perdón nunca aparece? ¿Qué sería de esa familia? Un infierno. Pobres de nosotros si declarásemos inútil e ilegal al perdón. Por eso, hermanos, quiero y pido al Señor en esta Eucaristía que creamos profundamente en el perdón, aunque no tengamos madera de santos ni de héroes. Creamos profundamente en esta realidad. Creamos profundamente que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. A través de Cristo, nuestro mediador, siempre está dispuesto a perdonarnos. Y pido también para mí y para vosotros que nunca perdamos de vista que somos humanos, todos, yo el primero, pecadores, y que en muchas ocasiones también necesitamos del perdón. Y hermanos, por favor, no olvidemos nunca que según sea nuestra forma de tratar a los que nos rodean, así Dios nos tratará a nosotros, y que tengamos muy presente que debemos tratar a los demás
de la misma manera que creemos y deseamos que los demás nos traten a nosotros. Que así sea. ¿Qué sería de una familia, qué sería de una sociedad Vamos a sin hacer el de pie perdón? profesión de nuestra fe. Las palabras Creo en de Dios don Antonio Padre Nelson Seca en esta Todopoderoso, homilía. Creador del Nos unimos cielo ahora y a de la profesión de tierra. fe. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. A Dios Padre misericordioso, levantamos desde aquí nuestras súplicas y le pedimos que la reconciliación sea una realidad que se fortalezca cada día en nuestra nación y en todos los pueblos del mundo. Roguemos al Señor. Desde Toledo debemos solidarizarnos con esas familias que en México o en Norteamérica, muchas de ellas dicen que han perdido todo, a los seres de su familia, su hogar, sus posesiones. Vamos a unirnos a ellas y pedir al Señor que les ayude en su situación. Roguemos al Señor. Y como el domingo es un día familiar, especialmente familiar, yo os pido que tengamos cada uno un recuerdo de los seres queridos que ya no están físicamente a nuestro lado, pidiendo para ellos que gocen de la presencia de Dios en el reino del cielo. Roguemos al Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos hemos unido a la asamblea de los fieles que participan en la Eucaristía en este domingo aquí en la Catedral Primada, en estas preces de esta oración de los fieles. Ahora es el momento del ofertorio. El vino y el pan. En el pan y en el vino de la Eucaristía Así recordamos. expresamos y significamos también toda nuestra ofrenda, la ofrenda de nuestra vida. Traemos nuestro trabajo, nuestras preocupaciones, nuestros afectos. También vamos a poner en el pan y en el vino esas situaciones en las que se nos hace difícil dar el perdón, para que con nuestra vida podamos nosotros también ser testigos del perdón y de la reconciliación, como lo es Cristo en la Eucaristía. Así recordamos la cena pascual. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, sé propicio a las súplicas de estas familias y recibe complacido las ofrendas de tus hijos, para que esta oblación que te ofrece cada uno de nosotros en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras esperamos ese domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre
tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Braulio y su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos nuestros seres queridos que ya murieron en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, con la misma fe con que estamos escuchando la palabra y participando de la Eucaristía,
Yo os invito a que juntos unamos nuestras voces para rezar la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en este día, para que, ayudados con tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, de corazón os deseo que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros el gesto del saludo de la paz. El signo de la paz, el signo que se intercambian los fieles que participan en esta Eucaristía. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el signo que también nosotros podemos intercambiar con aquel que está a nuestro lado. El signo de la paz y de la reconciliación, la paz con todos vosotros, hermanos. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi. Es el momento de la Sagrada Comunión. Participamos del cuerpo y de la sangre del Señor. Nos alimenta con el alimento de la vida eterna. Se nos da Él mismo, el pan de vida, el cáliz de la salvación. Cristo Jesús, el mismo Señor, que se nos da en alimento. El que ha muerto en la cruz, el que ha vencido a la muerte y resucitado, nos ha hecho partícipes de la plenitud de la vida de Dios en el don del Espíritu. La Eucaristía es el sacramento, el gran signo de la paz, del perdón y de la reconciliación. En la Eucaristía Cristo se nos da y en ella hemos sido reconciliados. Nosotros ahora estamos llamados a ser testigos de este perdón y de esta reconciliación. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta es nuestra súplica, la que repetimos cada día en la oración del Padre Nuestro. Y esta es la súplica que ahora nosotros también queremos hacer nuestra en este momento en que aquí en la Catedral Primada es distribuido el cuerpo del Señor entre los fieles. Que no nos dejemos llevar nunca por el rencor ni por el resentimiento. Que seamos siempre capaces de ofrecer el perdón a quien nos causa ofensa. Es difícil perdonar. El perdón no es olvido, el perdón no es indiferencia, el perdón no es ingenuidad. El perdón es empresa de hombres fuertes. Nosotros, discípulos de Cristo, estamos llamados al perdón siempre porque eso es lo que hemos recibido del Señor. Hasta 7 veces, hasta 70 veces 7. La respuesta del Señor desborda los límites humanos y las categorías de comportamiento o de pensamiento
según los modelos humanos. Él nos ha dado el perdón definitivo en la cruz. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y este perdón ha hecho posible una humanidad nueva. Ha hecho posible unas relaciones nuevas también entre los hombres. Nosotros estamos llamados a ser signos de esta humanidad nueva en el perdón de aquellos que nos ofenden. El perdón, decimos, es empresa de hombres valientes. Significa que el que perdona no deja la última palabra a la muerte. El que perdona confía en la posibilidad de una relación nueva. Confía en la posibilidad de que aquel que ha causado la ofensa encuentre la oportunidad de establecer una relación libre y renovada con el ofendido. El perdón siempre es creador. El perdón siempre transforma la vida y la sociedad. Nos recordaba también don Antonio Hernández Sonseca en su homilía que el perdón brinda la posibilidad de una existencia nueva para todos. Nosotros cada domingo cuando participamos en la Eucaristía, quizás no somos conscientes de esta exigencia del perdón de Dios. Quizás no somos del todo conscientes de que la misericordia y la paciencia de Dios con nosotros ha de transformarse en misericordia hacia el hermano. Vivimos en una sociedad en la que el perdón resulta extraño. La sociedad de la competencia, de la competitividad, de la lucha. Vivimos en una sociedad en la que con frecuencia el odio se convierte en argumento de división. El rencor, el motivo para justificar la propia identidad. Pero la lógica de Dios no es la lógica de los hombres. Dios sobreabunda en perdón y misericordia con cada uno de nosotros. Y así nosotros tenemos que vivir en consecuencia con esa misericordia y ese perdón. Estamos en la Catedral Primada. Oremos, hermanos. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a esta familia tuya que alimentas con tus sacramentos, para que por ellos y en nuestras propias vidas recibamos los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Feliz domingo para todos. Podéis ir en paz. Y así, queridos amigos, con este deseo termina la Eucaristía. Perdona la ofensa a tu prójimo y se perdonarán los pecados cuando lo pidas. La celebración eucarística de este domingo que les hemos ofrecido desde la Catedral Primada, en la que por dificultades ajenas a través de televisión, dificultades técnicas, aquí en la Catedral Primada no ha podido intervenir la escolanía del Colegio de Nuestra Señora de los Infantes, que habitualmente canta en las celebraciones litúrgicas aquí en la Catedral Primada.
Nosotros vamos a despedir ya esta retransmisión recordándoles que todos los sábados a las 10:15 de la mañana tienen una cita con el programa Periferias en esta nueva temporada aquí en 13 Televisión, y que por supuesto todos los días a las 11 de la mañana la celebración eucarística desde la Iglesia de la Concepción en Madrid. Les dejamos ahora con el Ángelus del Papa en la Plaza de San Pedro. Buenos días, buen día, buen domingo para todos. Feliz domingo.